Buenos días, licenciada. Comienzo a presentar nuestro proyecto de cierre contable, empezando siempre por los ajustes. Los ajustes permiten corregir, actualizar y dejar en orden la información financiera antes de presentar los estados finales, asegurando que refleje la realidad económica de la empresa. Entonces, empezamos nuestro ejercicio. La empresa se llama Tecno Global SA. Empezamos, esa es toda la información. Primero partimos con las cuentas, que tenemos todos los datos aquí ya listos. Entonces, primero creamos un balance de saldos. Lo dividimos en saldo deudor y saldo acreedor, para poder ya después ir sacando la información aquí e irlo utilizando más adelante. Tenemos lo primerito, el edificio de la empresa tiene un edificio destinado al 60% al área de ventas y el 40% a la administración. En este ejercicio, tanto lo que se refiere a edificios como terrenos están separados, es decir que los inmuebles están separados. 700.000 para edificios, 500.000 para terrenos. Entonces solo sería edificios únicamente. A eso hay que sacar una depreciación del 5%, que es lo que se aplica a edificios, y se segmenta o se distribuye. 60% de la depreciación es para ventas y el 40% para administración. Siguiente, mobiliario y equipo. Se menciona que tiene un desecho de 800 quetzales y el 70% corresponde a ventas y el 30% para administración. Entonces, mobiliario y equipo, 42.000 quetzales, el restan los 800 y nos da 40.200. Entonces, esto lo vamos a despreciar porque la depreciación para el mobiliario y equipo es del 20%, entonces esto se multiplica por el 20% y esta es la depreciación. Y se distribuye 70% y 30%. A los vehículos se tiene un desecho de 5.000 quetzales y ese se le aplica al sistema de kilómetros recorridos, teniendo una vida útil de 300.000 kilómetros y habiendo recorrido 31.500. Entonces a nuestros vehículos 300.000 quetzales es lo que se le aplica al desecho, se le resta 295.000 quetzales. Entonces su vida útil ahora se aplica la siguiente fórmula. Valor menos desecho, eso ya está aplicado. Se tiene que dividir por la vida útil y multiplicarse. El resultado de eso se tiene que multiplicar por los kilómetros recorridos. El resultado nos da esta depreciación de 28.000 quetzales. Y ya si no tuviera un sistema de kilómetros recorridos sería por el 20% en otro caso. Equipo de cómputo ha estado en uso durante 8 meses y se le determina un desecho de 2.000 quetzales. Lo que respecta a equipo de cómputo, los primeros 2 años son 33.33% y después es 33.34%. Pero estos 9.332 es anual y solo se han usado durante 8 meses, entonces hay que segmentarlos. Por lo que esos hay que partirlo en 12 y eso es la depreciación mensual. Y eso hay que multiplicarlo ya por 8. Y tenemos que en estos 8 meses solo se han depreciado 6.000 quetzales. La siguiente, maquinaria industrial, que se estima que tiene un desecho de 10.000 quetzales y se deprecia bajo sistema de unidades producidas. Entonces maquinaria funciona de forma igual. 250.000 quetzales nuestra valor de nuestra maquinaria, se le restan 10.000 quetzales de desecho. 240.000 quetzales, que es lo que vamos a despreciar. Igual que el método de los kilómetros recorridos. Se agarra este valor, se divide por la cantidad de unidades de vida útil y se multiplica por las unidades producidas. El resultado es su depreciación. En dado caso no tuviéramos ese sistema, se multiplica por el 20%. Esa es la depreciación anual de maquinaria en caso de que no fuera por sistema de unidades producidas. Los siguientes son gastos de organización. Esto lo tenemos que dividir en 5 cuotas, de que se divide entre 5. Y pasamos a las partidas. En este caso tenemos que calcular el UC. Dado que edificios y terrenos están separados, entonces tenemos que sumar nuestros inmuebles. Serán 1.200.000 quetzales. Aquí está la tabla de UC. En este caso, como tenemos 1.000.000, entonces sobrepasa por mucho los 700.001 quetzales. Entonces tiene que multiplicar por el 0.009. Entonces, como resultado de UC son 10.800 quetzales. Y esto es anuales. En lo que se refiere al ejercicio se refiere al cuarto trimestre. Entonces hay que dividirlo entre de 4 y eso sería nuestro último y cuarto trimestre, 2.700 quetzales. Esto hay que distribuirlo porque pues, eso sería el total. Entonces, primero calculamos el UCI de nuestro edificio, lo multiplicamos por 0.009 y hay que dividirlo dentro de 4. Y ese ya sería el UCI del cuarto trimestre de nuestro edificio. Y hay que distribuirlo del 60% pertenece a ventas y el 40% a administración. Para terrenos, el valor de terrenos hay que multiplicarlo por 0.009 y dividirlo dentro de 4 y ya tenemos ya el último cuarto trimestre. Al sumar estos dos nos debería dar 2.700. Otra parte importante es el ajuste de cuentas incobrables. En este caso hay 3 casos. Supongamos que hay reserva y tiene un excedente. Entonces tenemos que clientes y documentos por cobrar se tienen que sumar
Y eso se le tiene que multiplicar el 3%. Nos da 2460. Entonces eso se resta por la reserva de cuentas incobrables, que es una cuenta que ya está. Se le resta y nos da 100.100 de monto excedente. Entonces, en ese caso se tiene que hacer el ajuste. Reserva de cuentas incobrables, créditos recuperados. Del lado izquierdo la reserva y del lado derecho los créditos recuperados y sumas iguales. Eso sería dentro del balance dentro del libro diario de ajustes. El caso 2, donde la reserva es inferior al 3% legal, en este caso es clientes más documentos por cobrar, nos da 660, que ya será multiplicado por el 3%. Y la reserva de cuentas incobrables es 2460, entonces hay más la cuenta tiene más de lo que realmente se puede obtener. Entonces faltaría un monto de 1800. Todo se coloca de la siguiente forma dentro de ajustes. Reserva de cuentas incobrables en el lado del debe. Y en el lado del haber serían reserva de cuentas incobrables también aquí. Y sumas iguales. Tercer y último caso, en el caso donde no hay una cuenta de reserva de cuentas incobrables. En este caso se tiene que sumar clientes, documentos por cobrar. Y se multiplica por el 3%. Y esta sería nuestra reserva de cuentas incobrables. Y se coloca de la siguiente forma en el libro de ajustes. Cuentas incobrables de la izquierda, del lado del debe. Y reserva de cuentas incobrables del lado del haber. Partida número 4. Hipotecas dice que se pagan el 60% el próximo año, entonces simplemente multiplicamos eso por el 60% y eso pasa a ser a hipotecas a corto plazo. Regulación de IVA, simplemente tenemos que restar el IVA por pagar por el IVA por cobrar y el resultado ya aquí está. Y se escoge siempre el de menor, el IVA por cobrar. Ahora, alquileres cobrados por anticipado, los alquileres que se cobraron desde el 1 de octubre y cubren 24 cuotas. Entonces tenemos alquileres cobrados por anticipado que son 70.000 quetzales, eso hay que dividirlo dentro de 4. Y a ese valor, que es el valor por mes, hay que multiplicarlo por los 3 meses que ya cubre desde el 1 de octubre hasta el diciembre. Entonces son 3 meses, entonces se multiplica por 3. Y ya tenemos todos nuestros cálculos. Ahora vamos a nuestros ajustes. Tenemos que colocar del lado izquierdo las depreciaciones segmentadas, como se había realizado. Edificios ventas, edificios de administración, mobiliario de equipo, mobiliario de ventas. Y aquí. Y del lado derecho tenemos que colocar las depreciaciones acumuladas, que serán los mismos valores, ya los totales. Al finalizar tienen que dar sumas iguales. El UCI de ventas, colocamos la segmentación que habíamos hecho antes y el total de la derecha. El UCI por pagar. Sumas iguales siempre. Reserva de cuentas incobrables, que en este caso como nuestro monto excede, entonces tiene que estar de la siguiente forma. De un lado la reserva y del otro lado, el lado derecho tiene que ser con la cuenta créditos recuperados. Hipotecas a largo plazo, que es el 60% lo que se va a pagar, entonces de lo de largo plazo pasa a corto plazo, 72.000 quetzales. Y ya por pagar, y ya por cobrar, y se escoge el de menor valor. Y ya por último, alquileres cobrados por anticipado, que son esos 3 meses, 8.750. Pasamos a hoja de trabajo. Entonces, en las primeras 2 columnas que se refiere a saldos, tenemos que colocar lo que colocamos en nuestro balance de saldos tal cual. Colocamos todo en nuestro balance de saldos y deberá darnos sumas iguales. En lo que refiere a ajustes, aquí tenemos que colocar todos los cambios que se realizaron dentro de ajustes. Así como en este caso de IVA por cobrar son 6.600. Entonces tiene que colocar en el lado del haber. Reserva para cuentas sin cobrar y se coloca en el lado del debe, al igual que el IVA por pagar, que también son 6.600. Alquileres cobrados por anticipado, que es lo que ya se cobró. Hipotecas a corto plazo y cortes a largo plazo, que es lo que se va a pasar a corto plazo. Y aquí las depreciaciones, junto con sus depreciaciones acumuladas. La segmentación del UCI y el UCI por pagar, que es el total de esta segmentación. Y las hipotecas que también se van a pasar a corto plazo. Las hipotecas a corto plazo que van del lado del haber. Y los alquileres ganados también. Sumas iguales. Saldos ajustados que operan de la siguiente forma. Se le tiene que agarrar la cuenta del saldo deudor. Se le suma el debe y se le resta el haber de los ajustes. Ya tiene que operar aquí en toda la columna. Entonces del lado del acreedor se aplica un proceso similar. El saldo deudor se le suma el haber y se le resta el debe de los ajustes. Y se opera desde aquí. Desde a partir de la siguiente parte sería ya los estados de resultados. En este caso tenemos que declarar las pérdidas y ganancias. En este caso lo que respecta a la mercadería son lo que se considera una pérdida de 60.000 quetzales, pero al inicio del ejercicio se menciona que el inventario final de mercadería ascendió a 80.000 quetzales. Entonces en este caso se declaran los 80.000 quetzales, que es lo que ha ascendido. Dentro de lo que es pérdida, cabe lo que son los sueldos, como sueldo de administración y sueldo de ventas. Son las compras también se declaran como pérdidas. Y lo que se declara en ganancias son las ventas. Otra cosa que se declara como pérdida son las depreciaciones de todo lo antes calculado. Sería esta parte. Serían los créditos recuperados, que se acumula como una ganancia. Y también como pérdida el UCI. Y otra parte de las ganancias son los alquileres ganados. Se tiene que sumar y la ganancia antes del impuesto de reserva. Entonces
se tienen que restar las ganancias menos las pérdidas. Y nos da a las ganancias antes del impuesto de reserva. Se tiene que realizar el balance general omitiendo lo que son ganancias y pérdidas. Siempre como excepción lo que refiere a mercaderías, ya que es algo que fue ajustado. Entonces se colocan aquí, se pegan. Se omiten siempre lo que se refiere a ganancias y pérdidas. Ya para terminar se tiene que calcular el ISR, que son las ganancias antes del impuesto. Estos se tienen que multiplicar por el 25%. Y ahora la reserva legal se calcula haciendo la resta entre las ganancias antes del impuesto menos el ISR multiplicado por el 5%. Y ahora por último las ganancias después del impuesto y reserva. Que lo que tenemos que hacer es agarrar las ganancias menos el ISR menos la reserva legal. En total nos da 606.287.13 centavos. Bueno, ya por último, porque no quiero exceder mucho el tiempo, tocar esto muy superficialmente, sería el estado de resultados. Este nos sirve para saber cuánto dinero ganó o perdió la empresa durante su periodo. Entonces, aquí están las ventas iniciales, aquí están lo que hay en inventario, las compras. A estas lo que hay en inventario se resta y lo que queda en mercadería disponible. Al final, después de todas estas sumas, se resta lo que es en ventas menos las compras. Nos da esto. Y aquí otros gastos de operación, los sueldos, depreciaciones y otras cosas se van sumando a los gastos y se siguen restando a las ventas totales. Aquí se siguen restando. Ya para terminar, si se dan otros ingresos como los alquileres, las ganancias antes del impuesto y la reserva, se calcula y después se le resta el ISR y la reserva legal. Y al final se llega a la misma conclusión que con la hoja de trabajo. Por último tenemos el balance general, que sirve para saber la situación financiera de la empresa, desde sus ingresos y cómo se encuentran las cuentas. Tenemos las cajas, bancos que se van sumando, se suman todos los activos, desde los clientes y bancos, siguen sumando, se suman los otros activos como edificios, mobiliario y equipo, pero se le van restando las depreciaciones y se siguen sumando. Aquí se tiene ya la suma del activo y se empiezan a sumar también sus pasivos también. Después de que se tienen ya los pasivos, después se obtiene el capital, que es la resta entre activo y pasivo. Y después se tiene la reserva legal, que se extrae de la hoja de trabajo. Y las ganancias después del impuesto y reserva. Al final, se terminan de sumar todo, se suma esto más el pasivo. Y nos da como resultado la suma del pasivo y el patrimonio neto. Espero que haya disfrutado mucho la explicación del proyecto y que tenga feliz día.